Vamos a escuchar a Viviana Vilá. Viviana Vilá es doctora en biología, investigadora principal del CONICET, profesora de la Universidad de Luján y una de las 5 miembros por América Latina del panel multidisciplinario de expertos IPBES, que es la plataforma intergubernamental político-normativa en biodiversidad y servicios ecosistémicos. Es la directora de VICAM, Vicuñas, Camélidos y Ambiente, un grupo de investigación que se ocupa de la conservación y sustentabilidad en el altiplano. Hacer ciencia con compromiso, afecto y firmes convicciones que responden a los interrogantes de ¿para qué? ¿Para quién? ¿De quiénes son los bienes naturales? Es la identidad de la doctora Viviana Vilá. Las respuestas aprendidas con humildad en comunidades andinas, respetuosas de los otros seres de la naturaleza y de la madre tierra, las materializó en captura y esquila de vicuñas en la puna, sin mortandad ni sufrimiento animal y con cooperativas de pobladores locales. Ella va a hablar de un tema que nos necesitamos profundizar, que es biodiversidad y pandemia. Hola, bueno, muchísimas gracias por la invitación y es muy lindo estar acá en persona. Bueno, yo tengo un PowerPoint que va a ir, digamos, poniendo en imagen muchas de las cosas que estoy diciendo, que voy a presentarles, y el PowerPoint empieza con el abrazo sororo y pegotón que tuvimos el año pasado todos nosotros cuando no sabíamos que este año no íbamos a poder estar tan cerca, tan juntas. Y eso se debe justamente a que hubo una pandemia. Y sobre la pandemia voy a hablar en función de un documento muy interesante que tienen varios de los científicos más importantes del mundo que se reunieron y que justamente lo compiló IPBES. Y justamente una de las cosas que dice este documento es que no hay un gran misterio sobre las causas de la pandemia, ¿no? Que las causas de la pandemia tienen que ver que son las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. También hay un documento muy interesante de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, que ha sido llevado a cabo por numerosos investigadores de Córdoba, especialmente a través de la doctora Sandra Díaz. Bueno, la siguiente. Vamos a hablar un poco de ciencia, ¿no? ¿Qué es la pandemia? La pandemia es una zoonosis, que es una enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos, producido por el coronavirus SARS-CoV-2, con más de 2,5 millones de muertos. El 60% de las enfermedades infecciosas son zoonosis. Y más del 70% de ellas tienen un origen en la vida silvestre, de los animales de sangre caliente, principalmente mamíferos y aves. ¿No? Los mamíferos que más generan zoonosis son los roedores, los murciélagos y los primates. Y de las aves, las acuáticas, que son las que migran principalmente. Por otro lado, también los animales de granja pueden producir zoonosis, entre ellos los cerdos y los pollos. Se estima que existen 1.700.000 virus en el mundo, digamos, de los animales que son desconocidos para los seres humanos. Y de estos 800.000 tienen la capacidad de infectar a las personas. Entre ellos, los más conocidos son el HIV, que viene de los monos, el ébola, que sale de los murciélagos, la influencia H5N1 de las aves y el H1N1 de los cerdos. ¿Cómo nos contagiamos? De una zoonosis nos podemos contagiar de varias maneras. Una es respirando los virus que los animales emanan, ¿sí? Cuando respiran. Por otro lado, a través de los, ¿cómo se dice? De los fluidos de los animales, ya sea de la defecación, del pis de los animales o cuando los animales nos muerden o los laven. También si nos pica un vector, o sea, si nos pica un mosquito, por ejemplo, que ha picado un animal que está infectado. Por otro lado, nos podemos contagiar en forma directa, o sea, comiendo al animal o tomando la leche de un animal infectado. Esas son las maneras en las cuales las personas podemos adquirir una zoonosis y depende de la transmisibilidad de las personas entre sí, el grado en el cual eso se va transmitiendo y contagiando. Vamos a la siguiente.
¿Pasa? Ahí está. Bueno, para entender la relación entre la zoonosis y nosotros tenemos que cambiar de escala, absolutamente. Y cuando cambiamos de escala, miramos como desde arriba, como si estuviéramos en un avión o en una imagen de Google Earth, y podemos ver que en la capa terrestre podemos diferenciar claramente tres zonas. Una primera zona que en esta foto se ve en verde oscuro y que es como más desordenada en sus bordes, que es lo que podemos llamar el subsistema natural, que son aquellas zonas que funcionan energía solar, que tienen que ver con los sistemas más naturales, que funcionan energía solar y a procesos naturales. ¿Cuáles son los procesos naturales? Por ejemplo, la lluvia, el viento para la polinización. También tenemos otras zonas verdes que esta vez en una imagen o mirándolas desde arriba tienen líneas rectas. Y esas zonas verdes con líneas rectas pertenecen a lo que llamamos el subsistema doméstico. ¿Cuál es? Son aquellas plantaciones y donde se crían plantas y animales domésticos que principalmente también funcionan en energía solar, porque las plantas hacen fotosíntesis y los animales se las comen, pero esa energía solar está apoyada fuertemente por actividades humanas, ya sea del índole del trabajo, por ejemplo usando tractores, ya sea del índole química, metiendo fertilizantes, metiendo agrotóxicos, o inclusive en la cuestión del manejo genética en los propios manejos de las plantas y animales que tenemos ahí adentro. Entonces en la foto vemos una zona natural, una zona domesticada y en el centro un pequeño poblado. Las zonas rurales funcionan a expensas de las otras dos, de la zona natural y de la zona domesticada, y por lo tanto podríamos considerar que las zonas urbanas serían parásito de las otras dos. Ahora, ¿qué pasa en la Tierra en general como sistema? Lo que está pasando es que hay dos zonas que crecen a expensas de otra. Crece la zona urbana a expensas de la zona domesticada a expensas de la zona natural. Entonces, hay dos que se están expandiendo y hay una que se está apretando, achicando, asfixiando, que es la parte natural de la Tierra. Esa parte que se achica, que se asfixia, junta a todos los seres de la biodiversidad en un nivel de densidad y de contacto que no es el habitual en la naturaleza. Además, estas expansiones, digamos, que estamos haciendo a la naturaleza, generan lo que se llama cambios en la forma en que usamos el suelo. Y estos cambios en la forma que usamos el suelo tienen que ver con la expansión e intensificación de la agricultura, que está impulsada por un comercio, producción y consumo insostenibles de gran interconectividad global y que además nos acaba de decir Soledad que en realidad está traccionado por un sistema de marketing que nos está haciendo consumir mal y cosas que no hacen bien. Estos cambios en el uso del suelo perturban claramente la naturaleza, aumentan el contacto entre los seres de la vida silvestre, el ganado, los patógenos que pueden estar ahí adentro y las personas. Y ese es el caldo de cultivo del derrame pandémico. Los cambios en el uso del suelo, de los que acabamos de hablar, suelen ser súper violentos. Son muy feos de ver. Es el avance sobre ecosistemas como selva, como bosques secos, como humedales. Es lo que se llama la expansión de la frontera agropecuaria. Es la deforestación en la extracción comercial de especies silvestres y es la intensificación en las explotaciones mineras. Y ahí nos conectamos con nuestra compañera Silvia de los Santos, que es la que empezó las charlas hoy. Además genera el establecimiento humano en áreas donde se avanza y por lo tanto contacto con la biodiversidad que puede transmitir zoonosis, ¿no? Pero estamos diciendo que las zoonosis se originan en los animales y en los animales estas zoonosis se pueden originar de distintas maneras, nos podemos contagiar cuando estamos en contacto con los animales. Una es el uso directo y ahí hay una foto de unos quirquinchitos que están a la parrilla para comerse. Si estos quirquinchos pudieran tener algún virus que nos pudiera contagiar, sería una forma directa de contagiarnos una zoonosis. No es el caso, por suerte, hasta ahora. Eso nunca se sabe. Después, en los mercados de fauna silvestre... No, es una foto de acá, que mucha gente come quirquincho. Pero sí.
digamos, es el uso habitual de la fauna para alimentarse. Es bastante común en toda Latinoamérica el uso de la fauna para alimentarse. Bueno, por otro lado tenemos los mercados de fauna silvestre. Ahí vemos a unos cardenales apretadísimos en una jaula, pobrecitos, donde suele haber sanidad. Los mercados pueden ser para consumo o como mascotismo, ¿no? Cualquiera de los dos. Suelen tener una sanidad deficiente, tremenda, espantosa, con alta vulnerabilidad, y entonces los animales se estresan. Cualquier animal que se estresa, así como nosotros, entra en lo que se llama inmunodepresión. O sea, cualquier animal que se estresa tiene mayor posibilidad de enfermarse de cualquier cosa, de estos virus o de cualquier otra enfermedad. Entran en inmunodepresión y promueve el desarrollo de enfermedades. Entonces tenemos el uso directo de comerse un animal silvestre, los mercados, generalmente muchos de ellos son ilegales, y después tenemos la cría industrial de animales, que es otro caldo de cultivo de pandemias. El brutal hacinamiento, estrés e inmunosupresión de animales de granja brindan el ambiente ideal para el H1N1 de los cerdos, que es una enfermedad viral, y para el H5N1 de los pollos. Ya que estamos con los cerdos, hablemos un poquito de los cerdos. Ustedes no sé si vieron que hubo unas imágenes muy espantosas, como esa que está de ahí, de millones de cerdos en China, en camiones vivos, tirados a pozos donde se los tapaba con tierra, porque estaban enfermos, porque había una epidemia de lo que se llama la peste porcina africana. La peste porcina africana hizo que mataran millones de cerdos, y en realidad es muy loco porque en la noticia de la derecha de este PowerPoint dice que crece en China el sacrificio de millones de cerdos por una enfermedad y se abre una oportunidad para la Argentina. No es ninguna oportunidad traer un modo de producción y animales que pueden estar enfermos de una peste. La única oportunidad buena que tenemos es estar muy lejos geográficamente de donde pasó eso, ¿sí? La distancia geográfica es la oportunidad de no contagiarnos, claramente. Por otro lado, en ese paper en inglés que los científicos solemos usar como datos importantes, es del 2020, de octubre, muestra que un coronavirus de diarrea aguda de los cerdos pueden infectar células humanas, o sea que podría haber una transmisión y podría convertirse en una zoonosis. Entonces dijimos claramente que la pandemia del COVID-19 es el resultado de un modelo de apropiación de la naturaleza. Pero este modelo de apropiación de la naturaleza tiene características de maltrato, de abuso, es extractivista y es este modo patriarcal del cual venimos hablando todas las presentadoras. Este modelo, basado también en el consumo imparable, genera un montón de consecuencias sociales que son muy horribles. La inequidad social, la pobreza, que trae precariedad en la vivienda, falta de acceso al agua potable, hacinamiento habitacional, poco acceso a cuidados médicos, todas condiciones que aumentan cualquier enfermedad. La pandemia se calcula que va a aumentar un 35% la pobreza en América Latina. Y quiere decir que en América Latina vamos a tener 220 millones de pobres más. Ahora, esto no nos pega igual a mujeres y varones. Las mujeres se ven afectadas de una manera desproporcionada. En términos, digamos, ambientales, todas estas causas ambientales que pueden generar la pandemia ya afectan a las mujeres rurales, que son las encargadas de buscar la comida, la leña y el agua todos los días para su vida cotidiana. Cada vez conseguir esas tres cosas en forma saludable es más difícil para las mujeres rurales. Por otro lado, las mujeres son el 70% de las trabajadoras sociales y de sanidad. Por lo tanto, una pandemia afecta más a las mujeres que a los varones. La pandemia intensifica todas las desigualdades que ya se venían viviendo, entre ellas la discriminación a la que se enfrentan las mujeres, el abuso doméstico y la violencia de género. Las docentes principalmente son mujeres y muchas están dando clases presenciales sin vacunas al día de hoy. Además de todo lo que venimos viviendo, todas las mujeres que estamos acá, la mayor carga de trabajo en el hogar, las que tienen cuidado de niños, esa carga ha sido muy grande, ayudarlos con la escolarización. Y para las mujeres científicas y académicas también nos ha traído bastantes problemas que son particulares.
A ver, ¿cómo podemos encarar el tema de una pandemia? Desde un solo lugar, un lugar muy lindo, hermoso, holístico y al que deberíamos apuntar, que es la situación de lo que se llama una sola salud. Una sola salud infiere que la salud del ecosistema, la salud de los animales silvestres, la salud de los animales domésticos y la salud de las personas están tan íntimamente relacionadas que no hay manera de entrar a una sin tocar todas las otras. O sea, no hay manera de tener salud en los seres humanos si no hay salud ecosistémica de la biodiversidad silvestre y de los animales domésticos que nos rodean. Y entonces la única manera de encarar una concepción así, como que es la concepción de una sola salud, es desde el punto de vista interdisciplinario. Y ahí nos tenemos que zambullir. La medicina humana, las veterinarias, los biólogos, las ciencias ambientales, las ciencias sociales, la economía, la ecología y la política, todos juntos analizando y pensando un nuevo modo superador de cómo venimos haciendo las cosas en forma fraccionada. La biodiversidad también nos da alternativas muy interesantes para poder superar este tema del COVID. Y en particular hay dos especies que yo amo profundamente, los caballos y los camélidos, las llamas, que nos están ayudando con terapéuticas que tienen que ver con esta enfermedad. Ambos, digamos, especies de animales, caballos y llamas, tienen como algo en común. A los dos se los infecta con una proteína del virus que no los enferma, pero que los hace fabricar un montón de anticuerpos. Luego se extrae, ahí se ve en la foto del caballo, se le está extrayendo sangre al caballo, se extrae sangre del caballo y de la llama y se purifican los anticuerpos que después se usan en terapéuticas del COVID. Las llamas además tienen unos anticuerpos que los biólogos moleculares aman, que se llaman nanoanticuerpos, porque son unos anticuerpos súper chiquititos y con un montón de particularidades. Entonces acá tenemos dos ejemplos de la biodiversidad que nos están dando una mano con el COVID. Ahora, cuando hablamos de mujeres y situación de pandemia, entramos directamente en lo que tiene que ver con la ética del cuidado. Y cuando hablamos de ética de cuidado siempre hablamos de las mujeres y la idea es que no se trata de postular que es una naturaleza femenina específicamente cuidadosa, cuidadora, sino de constatar la existencia de una cultura en que no han hecho suya los varones, los hombres, y por lo tanto no ha sido parte de la vida pública, sino que ha sido considerada más bien un estorbo para los comportamientos públicos, el cuidado. Porque ahora también hay una economía feminista que pone influencia en la política macroeconómica y toma el costo del cuidado que tiene poca influencia en la política macroeconómica y que toma en cuenta el costo del cuidado y permea en políticas sociales. Hay un decrecimiento económico que se propone y que tiene que ver con que para sostener económicamente este planeta, esto es incompatible con el modo en el que estamos consumiendo. Es necesario el decrecimiento en algunas áreas. Bueno, la economía del cuidado o el cuidado puede llegar a un grado extremo al martirio, que es el caso de Berta Cáceres, ¿sí? Que Berta Cáceres, ¿qué decía? Decía, dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Ahora vamos a ver que hay algunos proyectos que son potencialmente pandémicos en la Argentina. Una de las cuestiones, como dijimos antes, es el corrimiento de la frontera agropecuaria, ¿sí? Y las noticias no son alentadoras. A pesar de la cuarentena, en la Argentina se deforestaron más hectáreas de bosque nativo que el año pasado. Por otro lado, ya vimos que para la frontera agropecuaria se ha generado un trigo transgénico que es resistente a la sequía y que por lo tanto avanza con la frontera agropecuaria en zonas donde el clima seco lo impedía. Y además ese trigo es resistente al glufosinato de amonio, que es un veneno más poderoso que el glifosato. Por otro lado, como vieron ahí a la izquierda, hay proyectos de desarrollo de megagranjas porcinas y ya lo aclaramos antes, es una situación que puede ser pandémica. Muchos de estos proyectos, así como en la foto, están dirigidos principalmente por varones.
Ahora, ¿qué dicen? ¿Cuáles serían algunas soluciones? Bueno, IPBES propone un panel, un consejo intergubernamental para la prevención de pandemias para abordar los factores de riesgo, incluida la deforestación y el comercio de vida silvestre, y propone impuestos a las actividades de alto riesgo pandémico. Por otro lado, hay un montón de normas ambientales vigentes que son muy buenas en nuestro país y lo que habría que hacer es garantizar el fortalecimiento de las mismas y que las políticas postpandémicas sean políticas que propendan a la sustentabilidad. Tenemos una herramienta hermosa que nació en diciembre del año pasado y que todavía está como muy nueva, y es la Ley Yolanda. Yolanda Ortiz, que es esa mujer de rojo que está ahí en el medio, dirigió y presidió el Comité para el Desarrollo Sustentable de las Montañas de Argentina durante muchos años, del cual yo formo parte y estoy ahí. Y fue la primer secretaria de Ambiente de la Argentina y una de las primeras de América Latina, en 1973, cuando Perón era presidente de este país. Era química y encaró el tema de ambiente desde una forma novedosa. Esta ley Yolanda, me quedan dos, nada más. Esta ley Yolanda, que está sancionada en diciembre, lo que pretende es garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. Y antes dijimos que los varones no han hecho suya la cultura del cuidado y por lo mismo no ha sido parte de la vida pública, sino que ha sido considerada más bien un estorbo para los comportamientos públicos. Así que acá viene la ley Yolanda a llenar este bache y a ayudarnos. Y esta ley dice también, y esta ley dice también que se debe garantizar la participación de instituciones científicas especializadas en la materia como de la sociedad civil y sus organizaciones en el marco del proceso de confección de los lineamientos generales establecidos en el artículo. Y que además estos lineamientos deben incluir información referida al cambio climático, a la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a la eficiencia energética y a las energías renovables, a la economía circular y al desarrollo sostenible. Está bueno. Ya está. Esta es la última. Yolanda decía, para hacer una política ambiental hay que romper con la lógica individualista. En el mundo entero se dan los problemas económicos y ecológicos. Y entonces no hay salida mientras no profundicemos y nos pongamos de acuerdo, porque son temas que tienen que ver con el destino del ser humano. Y Berta Cáceres decía, la madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con la esperanza, defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus. Bueno, esto era lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Viviana Vilá. Viviana fue una de nuestras premiadas Berta Cáceres del año pasado y también queremos agradecer muchísimo al CONICET, a su presidenta, al ministro de Ciencia, que siempre nos apoyan con su cobertura para que este encuentro también sea difundido a través de los científicos y científicas que trabajan estos temas para que cada vez más haya una perspectiva ecofeminista.